Hoy vamos a hablar de qué es la fe. Amén. ¿Qué es la fe? Porque en estos tiempos que vivimos necesitamos saber qué es la fe. Porque hay gente que dice, yo tengo fe, pero solo habla negativo. También tiene fe de hormiga enana, ¿verdad? Pero hoy vamos a aprender qué es la fe. Porque, hermano, cuando usted entiende esta palabra de qué es la fe, usted va a vivir en otro nivel y en otra dimensión y en otro mundo. Jesús dijo, yo los dejo en este mundo, pero no son de este mundo, ¿verdad? Dijo, en el mundo van a haber aflicciones, pero confiad, Dios, porque yo he vencido al mundo. Entonces el Señor, ¿qué nos pide cuando hay aflicciones? Que confiemos en Él. Entonces, ¿qué es la fe? Fe es la plena y absoluta confianza de que Dios es nuestro proveedor en los tiempos difíciles. Eso Dios me lo dio a mí, para mí, ¿verdad? ¿Qué es la fe? Es la plena y absoluta confianza que en los tiempos difíciles Dios es mi proveedor. Por eso el desánimo, la ansiedad, la depresión no puede conmigo, ¿verdad? No puede contra mí, porque yo quiero conocer qué es la fe este año 2021. Porque, hermano, yo creo que 2 Corintios 5:17 estamos llegando a esos tiempos de vivir por fe y no por vista. Porque si usted vive por vista todo el tiempo va a andar con una cara de empleado mal pagado. Pero si usted vive por fe, usted va a poder sonreírle a la vida. Amén, hermanos. Entonces, ¿cómo nos beneficiamos del poder tremendo de la fe? Porque es un beneficio que Dios ha puesto en nosotros, ¿verdad? Nos beneficiamos de ese beneficio. ¿Por qué? Porque la fe es la que transforma tu vida. La fe en Dios es un poder de salva vida. Y cuando nosotros nos aferramos a la fe, entonces nosotros experimentamos la verdadera liberación en nuestra vida. Jesús dijo en una ocasión, por ahí viene Satanás, dijo, pero yo no tengo nada en él ni él en mí, ¿verdad? Porque él tenía la plena y absoluta confianza de que el Padre nunca lo iba a dejar como hombre. Es tremendo. Este tema es tan profundo, hermano, que si confiamos solo en las cosas que entendemos, tenemos todas las razones para preocuparnos. Si todo lo que usted entiende le preocupa, hermano, usted tiene todas las razones para preocuparnos. Pero ¿sabe qué? La fe a veces no se entiende, pero nosotros tenemos que confiar en Dios. Por eso dice, por fe andamos, no por vista, ¿verdad? Porque si elegimos tener fe y confiar en Dios, estamos liberados de todo. En 2 Crónicas 16:9 hay un pasaje que quiero que lo subraye. A veces somos perezosos para leer el Antiguo Testamento, ¿verdad? Hay hermanos que no paran de leer Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Como que la Biblia solo tuviera 4 libros. Pero no, tiene 66 libros. Y en 2 Crónicas 16:9, mire qué poderoso lo que dice ese pasaje. Dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Imagínense, los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. ¿Para qué? Para mostrar su poder. ¿A quiénes? A los que tienen, dice, un corazón recto, un corazón perfecto. Está hablando de una plena y absoluta confianza, que nosotros verdaderamente confiemos quién es Dios. Por eso en Salmo 125:1 dice que habla del, ¿se acuerdan cómo es el artículo? Salmo 125:1 dice, vamos a ver, Salmo 125:1 está hablando de gente que verdaderamente usa una figura de lenguaje ahí, pero es para enseñarnos una verdad poderosa, ¿verdad? Que nos bendice también. Dice el Salmo 125:1, los que confían en Jehová, en otras palabras, los que tienen fe,
Los que confían en Jehová, dice, son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece, dice, para siempre. Entonces, fe es esa plena y absoluta confianza que nosotros sabemos que la última palabra la tiene Dios, no el hombre. La tiene Dios, no la enfermedad. La tiene Dios, no la mala noticia. La tiene Dios, no lo que dicen los gobiernos ni los ejércitos, ¿verdad? Esa es fe. Tener una absoluta. Los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, ese, para mostrar su poder. Miren qué hermoso. Y este salmo dice, ¿verdad?, que los ojos de... ¿cómo que dice el salmo, cierto? Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, dice, sino que permanece para siempre. Entonces, hermanos, todos los milagros, fe es creer que todos los milagros que Jesús hizo en la Biblia los puede hacer en mi vida también. Eso es una plena y absoluta confianza, porque Dios no es un Dios del ayer, es un Dios de la hora, ¿verdad? No servimos a un Dios histórico, servimos a un Dios de la hora. Por eso dice la Biblia, de generación en generación contemos las maravillas de Dios. Entonces, cuando nosotros entendemos qué es la fe, nos vamos a congregar más, vamos a servir más al Señor, vamos a tener más compasión por aquellos que sufren, ¿verdad? Vamos a vivir más agradecidos con Dios, vamos a tener más confianza en el Señor y vamos a poder ser liberados de todo temor que venga a este planeta Tierra. Por eso, tomando en cuenta eso, vamos a leer Hebreos capítulo 11, versículo del 1 al 6, para ampliar más esta verdad. ¿Qué es la fe? ¿Verdad? ¿Qué es la fe? Yo me preguntaba cuántos sermones hemos predicado de la fe, y a veces le preguntamos a una persona, explíqueme qué es la fe, y no tiene una verdad profunda, hermano, para explicarlo a veces. Así que, en pocas palabras, es la plena y absoluta confianza, ¿verdad?, que el que tiene la última palabra se llama Dios. Amén. La hermana Dalila me llama y me dice, pastor, los médicos dicen que mi esposo no mejora, que va empeorando. Y le digo, bueno, hermana, eso dicen los hombres, hay que esperar que dice Dios. Hay que tener la plena y absoluta confianza, le dije, que la última palabra la tiene Dios, y espero me esté escuchando. Eso es fe, ¿verdad? Por eso andamos por fe, no por vista. Porque por fe puede hacer que estés viendo lo peor o estés pasando un momento difícil, pero sabemos que la última palabra la tiene Dios, y que los que confiamos en Jehová somos como el monte de Sión, ¿verdad? Y que sabemos que los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar, dice, su poder. Entonces, en Hebreos capítulo 1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron, dice, buen testimonio los antiguos. Mira, hermano, que cuando tenemos fe, tenemos buen testimonio a los ojos de Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces dice que por fe alcanzaron buen testimonio a los antiguos. Por la fe, dice, entendemos que el universo, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. ¿Cómo usted le va a explicar a un ateo cómo se hizo el universo, que Dios lo hizo de la nada? ¿Verdad? Porque esa es la fe de Dios. De modo que lo que se ve, dice, fue hecho ¿de qué? De lo que no se veía. No existía el milagro, pero usted lo creyó y Dios lo hizo. No había esperanza, pero Dios actuó y el milagro sucedió. Como yo siempre he dicho, cuando Dios lo dice y yo lo creo, Dios lo hace. Esa es la clave, ¿verdad? Verso 3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo,
dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y muerto, dice, aún habla por ella todavía. Y mira el 5, por la fe no fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, diga conmigo, es necesario, que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que Él, dice, galardonador de los que le buscan. O sea, si usted es cristiano, es necesario, ¿verdad?, que usted se acerque a Dios y que crea que Dios es, ¿verdad? Y pone ahí una palabra galardonador, pero en el griego dice que Dios es tu necesidad. Me gusta esa traducción en el original, porque dice que Dios es galardonador, pero en el griego dice Dios es tu necesidad. ¡Qué tremendo! Si su necesidad es económica, dice Dios es tu problema económico. Dios es tu salud. Dios es tu familia. Dios es, ¿verdad?, tu felicidad. Esa es la traducción. Por eso le pusieron ahí los escritores en español galardonador. Pero en el griego es Dios es tu necesidad. Por eso es necesario, ¿verdad?, que nosotros creamos que Dios es galardonador. Dios es lo que yo necesito. Por eso yo siempre he dicho, no hay estado civil malo, sino gente que vive en mal estado. Hay mujeres que se sienten solas y dicen, vamos a conseguir un hombre por ahí porque me siento sola. Y se consiguió el hombre y se siente peor ahora. Porque tu problema no es el hombre, tu problema es Dios, ¿verdad? Porque cuando Dios no es tu necesidad, un hombre no va a llenar tu necesidad. Una mujer no va a llenar tu necesidad. Colabora sí, pero no es el complemento. ¿Entendemos, hermano? Vamos a orar para que Dios nos hable. Amén. Señor, gracias te damos en esta preciosa noche. Qué lindo es poder, Señor amado, escudriñar las Escrituras en medio de estos tiempos difíciles. Sabemos, Señor, que es miel, más dulce que la miel que destila del panal. Sabemos, Señor, que es medicina para nuestros huesos y refrigerio. Señor, medicina para nuestro cuerpo y refrigerio para nuestros huesos. Y pedimos en esta preciosa noche, Señor, que tu palabra sea clara. Señor, que la podamos entender de una manera sobrenatural. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Entonces, sin fe, hermanos, estamos derrotados y fracasados. Amén. Estamos derrotados y fracasados. Entonces, la fe es una seguridad absoluta. Si no estamos derrotados, es la seguridad absoluta que lo que usted espera lo va a recibir. Esa es la plena confianza, ¿verdad? Que lo que usted espera lo va a recibir. Cuando hablamos de confiar en el Señor, hay un caso en la Biblia de un padre que trajo a su hijo con un espíritu inmundo y le dijo a Jesús: Señor, he traído a mi hijo porque quiero que lo sanes. Y Jesús le dijo: ¿tú crees que lo puedo sanar? Y le dijo: creo, pero ayuda a mi incredulidad. En otras palabras, tengo una lucha. Quiero creer y no quiero creer. Y Jesús le ayudó a este hombre porque Dios es bueno. Jesús tuvo que bajarle a la fe de este hombre y levantarlo a un nivel de fe más alto. Y Jesús le dijo: yo quiero sanártelo. ¿Tú crees? Y él le dijo: yo quiero creer, ayúdame a creer. Había una lucha en este hombre, ¿verdad? Y Dios hizo el milagro sobrenatural. Imagínense, había una duda en él. Y le dijo Jesús: yo quiero. O sea, en otras palabras, Dios no va a fallar de darle aquello que usted esté esperando y creyendo.
Dios no va a fallar. Por eso la Biblia dice: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Dice: porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla. Y el que llama, dice, se le abrirá. Por eso me llama la atención el ejemplo que pone aquí el autor de los Hebreos en el verso 5. Pone un caso tremendo, hermano, para que nosotros podamos entender lo que es fe de una manera sencilla y de una manera poderosa a la vez. Porque mire, dice el verso 5: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio, dice, de haber agradado a Dios. Mire qué tremendo es, porque está hablando del rapto de la iglesia. En otras palabras, aquí lo que encontramos en este pasaje, hermanos, es, ¿verdad?, el caso más perfecto narrado en la Biblia de cómo va a ser el rapto de la iglesia. Por la fe Enoc, dice ahí, por la fe Enoc fue traspuesto para no haber muerte. Entonces, mire, el actor aquí nos quiere encarar si verdaderamente nosotros tenemos fe o no tenemos fe. Y quiere encararnos con una fe absoluta. Y nos quiere encarar con un ejemplo muy sencillo y entendible, que nosotros es el ejemplo que más entendemos en la Biblia, lo que es el rapto de la iglesia. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos es: si Dios levantara la iglesia esta noche, ¿cuántos estamos convencidos al 100 que nos vamos? Poco menos, ¿no? O sea, el actor quiere enseñarnos que no solo es decir: yo me voy, pastor, porque vengo a la iglesia. No, hay una evidencia. Que si hoy fuera el rapto de la iglesia, hay una evidencia aquí. ¿Quién se va? Porque la fe no es ciega, ¿verdad? Es como los actores y los políticos, que todos son hijos de Dios. No. Hay unos requisitos a ver si apruebas. Si pasas la prueba, que eres hijo de Dios. Entonces nos pone aquí el ejemplo. Dice: por la fe no fue traspuesto para no haber muerte, y no fue hallado, dice, porque lo traspuso Dios. Pero aquí viene el porqué. Y aquí viene el porqué. Dice: lo traspuso Dios. Antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio. Diga conmigo: tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Aquí está la fe. Tuvo testimonio, dice, de haber agradado a Dios. O sea que no es solo decir: me voy en el rapto, pastor. No, la fe son evidencias, ¿verdad? Hay evidencias que nos dan. Por eso no es una fe ciega. ¿Qué es la fe? Por eso dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sion. Y aquí nos pone este ejemplo tremendísimo, ¿verdad? De este hombre. Dice: antes que Dios se lo llevara, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Primero dice que andaba con Dios, ¿verdad? Porque el que anda con Dios se le pega lo de Dios, ¿sí o no? Y el que anda con el diablo se le pega lo del diablo. Pero este hombre, dice, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces hay que tener cuidado, hermanos, con quién andamos. Si usted anda con Dios, ya la hizo. Y si usted anda con el diablo, pues, ¿verdad? Hay tiempo todavía de arrepentirse. Entonces es un ejemplo de fe bien claro, ¿verdad? Que hay que asegurarnos que andamos con Dios. Lo tienes en la mente, lo tienes en la... Dice que este hombre tuvo testimonio. O sea, él no tenía una fe inquebrantable. Increíble.
No fue hallado, dice, porque se los llevó el Señor. Pero antes de eso, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Asegurémonos de que estamos agradando a Dios. No al pastor, no a los hermanos de la iglesia, o no a los vecinos. Asegurémonos de que estamos agradando a Dios. Porque puede ser que podemos estar agradando a la iglesia, pero no a Dios. Por eso Pablo dice, si yo agradara a la gente, dijo, entonces no sería siervo de Dios. Porque a veces para agradar a Dios caemos mal a la gente. Entonces tengamos cuidado de que estamos agradando a Dios, no a la gente. Y este hombre es un ejemplo vivo que Dios nos pone aquí. No se apartaba de Dios por nada. Y para ser creyente en el tiempo de Lot era difícil. Ya había corrupción en la tierra. Ya había pecado. Ya había lujuria. Ya había iniquidad. Pero en medio de todo ese mundo perverso, había un hombre, imagínense, que daba buen testimonio y que tuvo testimonio de haber agradado a Dios antes que Dios lo llevara. En medio de una generación maligna y perversa. Qué hermoso es ese ejemplo maravilloso que Dios nos pone aquí de este hombre, hermanos, que agradaba a Dios. Imagínense, con una relación cerquita que tenía con el Señor. Ahora, hay un pasaje en Romanos 8:16 que confirma nuestra fe. En Romanos 8:16, pastor, ¿y cómo sé que yo agrado a Dios? Bueno, ahí está la respuesta. No necesito que alguien me lo diga, no necesito que el pastor me lo diga o alguien más me lo diga. Aquí está la clave, si yo estoy agradando a Dios o no. Por eso dice ahí Romanos 8, verso 16. Dice aquí, el Espíritu, con M mayúscula, está hablando del Espíritu Santo. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Mire, dice a nuestro espíritu, está con E minúscula. O sea que el Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu humano. ¿Y qué dice? Que somos hijos de Dios. Por eso nadie nos puede engañar. ¿Cómo sé que yo tengo fe? El Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu que yo soy hijo de Dios. O sea que mi espíritu humano está metido dentro del Espíritu Santo. Y no hay manera, hermanos, cómo poderlo dudar. Por eso es que la fe es una fe personal. La fe es personal. Cada quien tiene una medida de fe que Dios le ha dado. Y Pablo dice, ¿verdad? Yo sé que mi relación que tengo con Dios no necesito que alguien me lo diga. Por eso dice la Biblia, no nos engañemos. Dios no puede ser burlado. Imagínense, el Espíritu Santo da testimonio ese que yo soy hijo de Dios. Qué maravilloso. Enoc sabía eso, ¿verdad? Enoc sabía eso, por eso se mantenía agradando a Dios en medio de una generación maligna y perversa. Y Dios se lo llevó para el cielo, para que no conociese muerte. Vino el diluvio, ¿y a dónde estaba Enoc? Arriba. En un lugar de honor. Hasta el día de hoy no ha muerto Enoc. Imagínense, el rapto de la iglesia. Dios nos pone ese cuadro completo. Vino el diluvio y Enoc estaba en el cielo. En los cristianos, hermanos, va a venir la gran tribulación. Va a venir la gran tribulación. Pero los que estamos agradando a Dios, no vamos a vivir la gran tribulación. ¿A dónde vamos a estar? En el tribunal de Cristo. En la entrega de los premios Oscar. Allá vamos a estar. Allá Malí con Josué, ahí van a estar los dos recibiendo ahí, ¿verdad? Sus galardones. El de Nalí va a ser más grande porque ya entrenó a un Timoteo, pero Josué tiene que agarrarse a otro. Entonces allá vamos a estar.
Pero el que no tiene fe se queda para la gran tribulación, ¿verdad? Tiene que vivir las 21 plagas de la ira de Dios, los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas. Y ese no va a ir al tribunal de Cristo, ese se va a salvar a panzazos, ese no va a tener galardón, solo alcanzó la puritita salvación. Ese, hermano, cuando llegue al cielo van a estar los bomberos allá apagándolo porque va a entrar quemándote, ¿verdad? Por eso dice 1 Pedro 4:18, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío y el pecador? Si hay creyentes, hermanos, que casi se quedan. Esos son los que se salvan en la gran tribulación, los que se salvaron a panzazos. Pero los que tienen fe se van en el rapto de la iglesia. Por eso nos pone el ejemplo ahí. Imagínense que Dios se lo llevó en vida a este muchacho para el cielo. Por eso es que la fe hay que creerla, hay que entenderla y hay que predicarla también. Si no tenemos seguridad de que Dios va a hacer lo que prometió, eso no es fe. Pero si tenemos seguridad que lo que está escrito en este libro se va a cumplir, eso es fe. En otras palabras, ¿qué es fe, pastor? Que lo que dice en este libro usted lo cree, que se va a hacer realidad, eso es fe, ¿verdad? Que si la Biblia habla de milagros y usted lo cree, eso es fe. Así de sencillito, hermano. Imagínense, no es complicada. Entonces, el Señor nos quiere llevar aquí a un autobús bíblico de poder verdaderamente mirar este tema tan bonito, ¿verdad? Lo que es fe. Alguien dijo, ¿quieres saber qué es fe? Cierra tus ojos. Y le preguntaron, ¿qué ves? Nada. Bueno, dijo, eso es fe. Tú cierras tus ojos, no ves nada, pero sabes, ¿verdad? Sabes que Dios está en control de ti. Eso es fe. Por eso cuando Jesús vino a la tierra, les pegó una regañada a los discípulos, ¿verdad? Porque en muchas ocasiones ellos no creyeron. Ellos creían cuando Dios hacía el milagro, pero antes de hacerlo ellos no creían, y Jesús siempre les decía y los regañaba, ¿verdad? Por cuanto has visto, decía, has creído. ¿Se acuerdan de Tomás, verdad? Dijo, si yo no lo veo, yo no lo creo. Y Jesús se le aparece 8 días después y le pega una regañada. Y le dice, porque me has visto, has creído. Pero bienaventurados, dijo, los que no me vieron, pero creyeron en mí. Eso es fe. Eso somos nosotros. Ahí en esa bienaventuranza cabemos todos nosotros. Ahí estamos metidos. Imagínense. Que sin ver, tenemos que creer. Sabemos que hay una tumba vacía allá en Jerusalén. Yo creo que los que estamos aquí nadie ha ido, ¿verdad? Bienaventurados los que han ido. Pero sabemos. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Entonces, hay un rapto, hermanos. ¿Lo creemos? ¿Por qué lo creemos? Porque la Biblia lo dice. Sabemos que hay un rapto que va a acontecer. No necesitamos que nadie más lo diga. Lo creemos porque la Biblia lo dice. Miren qué bonito, ¿verdad? Esa es toda nuestra fe, porque lo dice la palabra de Dios, y estamos seguros que va a ocurrir en cualquier momento. En cualquier momento. No podemos poner fecha porque ahí ya pecamos, pero sí dice la Biblia que un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. El mensaje que predicaba la hermana Rosia ayer en Facebook, ¿verdad? Ya si ponemos fecha pecamos. Por eso tenemos que vivir como que hoy Cristo va a venir por nosotros. Amén, hermanos. Amén. En cualquier momento se puede cumplir, ¿verdad? Lo estamos esperando y lo estamos creyendo. Lo estamos esperando y lo estamos creyendo. Ahora mire ahí mismo, Hebreos 10:23. ¿Cómo lo estamos esperando? ¿Cómo lo estamos creyendo? Dice Hebreos 10:23. Mantengámonos, ¿cómo? Firme. Dice, sin fluctuar. O sea,
no ahí que estás vacilando, que estás apagado, que estás frío. No, mantengámonos firmes, dice, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Mire que el cristianismo es una profesión. ¿A dónde nos vamos a graduar? En el cielo, en el tribunal de Cristo. Allá nuestra fe va a ser premiada. Entonces mantengámonos firmes, sin fluctuar, en medio de los tiempos difíciles. Somos como el monte de Sión. No podemos menguar. No importa lo que miren nuestros ojos. Porque como yo siempre digo, cuando ya no se puede vivir en este planeta Tierra, el Señor viene y nos lleva. Entre más dura se pone la cosa aquí, estamos, hermanos, como dijo alguien por ahí, a la esquina para que Cristo venga. Si en Apocalipsis 1:3 Jesús dijo, yo vengo pronto, hace 2000 años, imagínense. Si hace 2000 años Jesús dijo, porque un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, imagínense, ya pasaron 2000 años. Quiere decir que estamos en los últimos segundos para que el Señor recoja la iglesia y se la lleve. Entonces dice aquí el autor de los Hebreos, mantengámonos firmes. Había una gran persecución en ese entonces. A los cristianos les cortaban la cabeza y algunos querían retroceder. Pero el autor les dice, hermanos, mantengámonos firmes sin fluctuar. Imagínense, sin fluctuar. Porque fiel es el que lo prometió. Ahora miren el verso 5, dice, el 25 dice, no dejando de congregarnos, como algunos, dice, tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuál día? El rapto, el arrebatamiento de la iglesia. Hay gente que me llama y me dice, pastor, nosotros no hemos podido ir a la iglesia desde marzo, ¿verdad? Y cuando esto pase nosotros vamos a llegar. ¿Y qué quieren que yo le diga? Y yo le digo, ¿qué quieren que le diga, hermano? Le digo yo. ¿Quieren que le diga que está bien o que está mal? Y ellos mismos se dan la respuesta. No, pastor, yo sé que no está bien, ¿verdad? Y aquí dice, no dejemos de congregarnos, como algunos dicen, tienen por costumbre. O sea que hay gente que tiene por costumbre que deja de congregarse. Hay hermanos que congregan 3 meses y descarrían 3. Otros descarrían 6 y se congregan 6. Pero qué difícil es hallar un cristiano que persevere, hermano. Hay hermanos que tienen sus temporadas, como la de los mangos y la de los aguacates, ¿verdad? Dan fruto, hermano. 3 meses usted lo ve en fuego y todo. Y uno dice, el pastor va a hacerlo. Y de repente, hermano, usted no lo ve. Y uno dice, ¿qué pasó con aquel brother? Y uno dice, Señor, ¿pero qué pasó? Y usted le hace una llamada, brother, te ofendí, ¿qué pasó? Alguien te hizo algo en la iglesia, ¿verdad? Ya no te vi. No, pastor, todo está bien. No, no todo está bien. Si no te miro en la iglesia es porque no todo está bien. Mire, cuando alguien dice que está bien y no viene a la iglesia, no es cierto, hermano, no está bien. Por eso dice, no dejando de congregarnos. ¿Por qué, hermano? Porque te vas a perder la bendición. Te vas a quedar para la gran tribulación. Mire, yo ese tema de que si la salvación se pierde o no se pierde, yo ese tema lo entendí 100% bien. Porque los pentecostales dicen que la salvación se pierde. Los bautistas dicen que no. ¿Qué dice la Biblia? Que el que anda chueco se queda para la gran tribulación. Y el que es cristiano se va. Y el que no, pues se va al infierno. Pero este es un asunto mío, es un asunto personal. La salvación es un asunto personal. No, pastor, ¿y qué pasa con aquel hermano, ¿verdad?, que ahorita anda volando bajo y anda en la cerveza? Se queda para la gran tribulación. Yo no creo que la persona que anda torcida se vaya en el rato. Puede ser que se vaya en la gran tribulación. Pues ya conoce la Biblia, hermano.
¿Usted cree que el anticristo le llama y le dice, mira, te voy a poner los 3 6 y con estos 3 6 vas a ser bien bendecido? ¿Estoy bien bendecido porque te va a ir al infierno? No, el que sabe la Biblia dice, no, yo prefiero dejarme volar la cabeza, porque a mí me enseñaron. Entonces son montones de gente que se van a quedar. Juan dice que miró cuántos se quedaron para la gran tribulación. Millones de millones, dice. O sea que no se pudo contar. Juan dice, miré una gran multitud de toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Verdad? Que son los que le cortaron la cabeza. Yo no quiero que me corten la cabeza, hermano. Yo quiero un rapto, ¿verdad? Porque los que se van en el rapto van a ser recompensados en el tribunal de Cristo. Entonces, mire qué lindo entender esto, ¿verdad? En Marcos 11:24 vamos a entender este tema de qué es la fe. Todos los versículos que les voy a dar están enfocados, ¿verdad?, en lo que es la fe. Mire lo que dice Marcos 11:24. Lo que usted puede hacer cuando usted tiene fe. Lo que usted puede obtener, los beneficios que podemos obtener cuando tenemos fe. En Marcos 11:24 dice, leámoslo y subrayelo, déjenlo marcado ahí. Por tanto os digo, que todo lo que pidieres, orando, aquí viene la fe, creer. No se trata solo de orar, se trata de creer. Orando dice, creer que lo recibiréis y os vendrá. Miren qué fácil, hermano. Una fe sencilla que el Señor nos pone ahí. Entonces, si no tenemos que creer, si no estamos pidiendo bien, no vamos a recibir. Porque no se trata solo de dar, se trata de creer también. Si usted ora y no cree, perdió el tiempo, ¿verdad? La gente que solo ora pero no cree, pierde el tiempo orando. Hay un canto bien bonito que dice, ¿cómo puedo llorar enojado con mi hermano? Dice que Dios no escucha la oración. Dios no escucha la oración. Dios no escucha la oración si no estoy reconciliado. Usted quiere decir que no tiene fe, ¿verdad? No tiene fe. Qué importante es, ¿verdad?, de poder llegar a ese nivel, de estar orando. Tienes que vencer lo negativo, tienes que vencer los obstáculos, ¿verdad? Aunque todo se mire perdido, tienes que seguir creyendo. Porque cuando uno ora es porque tiene necesidad, ¿verdad? Entonces no importa lo negativo que se vea, tienes que seguir creyendo, porque Dios es un Dios de repente. ¿De dónde vendrá el auxilio? Mire, hermano, el trabajo de nosotros no es como Dios va a hacer el milagro, sino creerle a Él. Porque Dios usa multiforme manera para que Dios haga el milagro. Aunque todo parezca perdido, imagínense, Dios aparece al instante. Eso es lo maravilloso cuando tenemos esa fe. Y si usted se mantiene creyendo, yo estoy seguro, ¿verdad?, que lo que tengo, Dios me lo ha dado. Que todo el tiempo usted está confesando con la boca. Fe es que todo el tiempo usted está confesando con su boca victoria, salud, riqueza, bendiciones, felicidad, paz. Eso es fe. ¿Quiere saber usted si alguien tiene fe? Mírelo cómo actúa cuando está pasando por una prueba difícil. Mírelo y usted va a ver, ¿verdad? En 1 de Juan 5:4, Juan nos pone un ejemplo poderosísimo aquí de lo que es la fe. En 1 de Juan 5:4, gloria a Dios, por eso vamos a ser bendecidos ahora con este tema, hermano. Ya si usted se sale quejando de que esta noche ya usted no tiene arreglo ya. Pero en 1 de Juan 5:4, miren lo que dice Juan, lo que es la fe. Allá, cerquita de Apocalipsis. ¿Qué dice? Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. ¿De dónde viene nuestra fe? De Dios. Todo lo que es nacido de Dios, dice, vence al mundo.
Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Miren qué poderoso es. Entonces la fe es un regalo de Dios, poderoso, que viene de Él. El fracaso es para aquellas personas que hablan negativo todo el tiempo, ¿verdad? Hay gente que todo el tiempo se siente mal, todo el tiempo se siente mal. Aquí no hay de eso, pero en otras iglesias tal vez que ya cerraron ya había. Entonces la gente que dice que todo el tiempo está mal, cada día se va a sentir peor, porque está alimentando una enfermedad, ¿verdad? Esto es, si usted sale hablando negativo, quiere decir que no tiene fe. Por eso dice, y esta es la fe que ha vencido al mundo, la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que pararnos firmes en medio de los tiempos difíciles. A mí los hermanos o las hermanas que me llaman, ahorita una hermana me llamó que también, ¿verdad?, salió positiva en su trabajo, y le digo, pues a pelear la buena batalla de la enferma, agárrese de la palabra, a estar en vacaciones con Dios, 14 días, leyendo la palabra ahí, ¿verdad? Agarramos de Efesios 6:10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes, dice, contra las acechanzas del diablo, porque en este virus el diablo te acecha, el diablo te va a matar, te va a destruir, ¿verdad? Y ahí depende cómo usted o se pone a llorar o se pone a guerrear. Si se pone a llorar, te seguro que va a morir, pero si se pone a guerrear, va a vivir, porque la fe es la que ha vencido al mundo. Imagínense qué maravilloso es, hermanos, ¿verdad? Que usted tiene que decir, ¿verdad?, no me voy a rendir. La Biblia dice que Jesucristo crucificó toda maldición en la cruz del Calvario. Por eso, de acuerdo al nivel de fe que yo tengo, es como yo voy a ver mi milagro. No es el poder de Dios, es de acuerdo al nivel de fe que yo tengo. Por eso, mire, vaya conmigo a Efesios 3:20. ¿Cómo actúa la fe en mí? En Efesios 3:20, Dios nos da aquí ahora un rema para que nosotros pongamos en acción la fe, para que la activemos, ¿verdad?, en cada uno de nosotros. Y dice ahí en Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer, dice, todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Aquel que es poderoso para hacer cuántas cosas, todas las cosas, mucho más abundante, dice, de lo que pedimos o entendemos, según el poder, dice, que actúa en nosotros. ¿Qué está haciendo Dios? Está honrando tu fe. Dios honra la fe de aquellos que le creen. Me gustó lo que escuché una vez de un predicador, cuando José le interpretó el sueño al faraón. Dice que Josué le dijo, así dice Dios, que vienen 7 años de abundancia y tienes que prepararte. Tienes que buscar un hombre lleno del Espíritu Santo para que te siembre toda la tierra, porque después vienen 7 años de escasez. Y para que no vivas en la escasez en los 7 años, siembra estos 7 años. Y Josué le dijo, las 7 vacas gordas significan 7 años, y las 7 vacas flacas significan 7 años de escasez. Y así dice Dios. Y me gustó lo que dijo este comentarista, dijo, Dios no dijo eso. Lo que pasa es que José era un hombre de fe. Y Dios dijo, ya me metió a problemas con este hombre. Ahora yo tengo que cumplir lo que José dijo, porque ya me metió en problemas. Por eso, hermano, cuando uno ora por un enfermo, uno dice, Señor, tú eres el famoso en toda la tierra. Tu nombre es exaltado en toda la tierra. Glorifícate en este enfermo.
Y quien quiera más es el Señor. Yo tenía miedo antes, hermano, de declarar sanidad en un enfermo y se muriera. Porque yo decía, ¿qué va a decir la gente? Mire, por falta de fe un enfermo no se me muere a mí. Ahora, si es la voluntad de Dios, que va a morir. Pero por falta de fe mía, no se muere. Porque yo aprendí, yo fui curado de eso. Por eso la fe, vamos a ver cómo funciona. Mire, en Marcos 2, del 1 al 5, este caso sí me gusta, hermano. ¿Verdad? Este caso es poderoso. Uy, Dios mío, si hubieran cristianos de estos aquí en nuestra iglesia, Pacoima está muy chiquito, hermano, para meterlo aquí. Esto es poderoso. Aunque son hombres aquí, pero siempre la mujer está escondida en el hombre, ¿verdad? Pero mire este caso de fe aquí. Se lo voy a poner en acción porque dice, según el poder que actúa en nosotros, es como Dios se va a glorificar, ¿verdad? Y dice ahí, Marcos 2, entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Se cree que Pedro tenía una casa ahí en Capernaum, a la orilla de la playa, ¿verdad? Y ahí pues Jesús iba a descansar. Se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían, ni aún a la puerta. Y les predicaba, dice la palabra. Entonces vinieron a él unos, trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo. Otra traducción dice, rompieron el techo. Hicieron un hoyo. Imagínense, hermano, rompieron el techo de donde estaba. Y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y aquí está el 5, la clave. ¿Qué dice el 5? Imagínense, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Mire qué tremendo, ¿eh? Usted hermano, si usted se diera cuenta que Jesús está aquí por una casa y es un paralítico, ¿usted se atrevería a hacer un hoyo ahí en la casa? ¿Verdad? ¿Qué le va a decir el dueño de la casa? Algunos dicen, bueno, este Pedro, mañana la venimos a arreglar, hombre. Ahí buscamos unos carpinteros del buen pastor, ahí le venimos a parchar el parcho ahí. Pero mire qué fe, hermano. Lo hicieron, se metieron por arriba. Imagínense el trabajo que hicieron estos 4. Y por ahí descolgaron al paralítico. ¿Y por quién el paralítico alcanzó la salvación? ¿Por él o por los 4 que lo llevaban? Por los 4 que lo llevaban. Dice que al ver Jesús la fe de ellos, por eso fe es esa plena confianza, ¿verdad? Que usted se acerca a Dios y usted sabe que no va a salir avergonzado. Usted sabe que Dios no te va a fallar. Por eso dice la Biblia, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, dice, tú y toda tu casa. Pero para que toda mi casa tenga que ser salvo, tengo que venir yo solo a la iglesia. Tengo que sufrir toda la vergüenza. Hay que dejar hijos, hay que dejar padres, hay que dejar madres, hay que dejar hermanos, hay que dejar cosas materiales por causa de Jesús. Pero más adelante me sigue, porque Dios te va a empezar a bendecir, ¿verdad? Y tus hijos, tu familia van a decir, miren, este le va bien porque va a la iglesia. Así que más adelante te van a seguir. Por eso dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, dice, tú y toda tu casa. O sea que alguien tiene que pagar un precio. ¿Cómo no? Dice que se mantuvo ahí, un buen testimonio, agradando a Dios en todo. Y vino el Señor y se lo llevó. Entonces, cuando Jesús miró esto, imagínense, dice que la fe mueve a Dios a cualquier milagro que tú necesites. Oiga, hermano, qué tremendo es esto. Nos pone unos ejemplos aquí la Biblia para que nosotros podamos tener ese nivel de fe. Que la fe mueve a Dios para hacerte cualquier tipo de milagro. Se escuchan tantos ejemplos de fe
¿verdad? Tremendos que a veces uno piensa no creerlo. A mí me contaron la fe de un pastor que se vino de Centroamérica y le dijo al Señor: quiero ir a Estados Unidos, pero quiero ir a ganar almas para Cristo allá, porque me he dado cuenta que en Estados Unidos hay gente de muchas naciones. Y este hombre le dijo a Dios: me voy a ir sin dinero, y se vino y se cruzó la aduana y dijo: voy a pasar por la aduana sin papeles. Y dice que cuando ya estaba cerquita, que ya le cruzaban pasar él a la ventanilla, dice que cuando ya le tocaba el turno, otro oficial de migración lo llamó de ahí y le dijo: hey, usted venga para acá. Y se lo llevó, dice, y lo sacó así, ¿verdad? Donde está la aduana, le dijo: váyase, apúrese, y sale, dice él, corriendo. Y lo pasó. Era un oficial de migración. Dice él: yo lo único que puedo creer, dice, es que un ángel se disfrazó de migración, porque no encuentro otra respuesta. No creo que un oficial normal me hubiera dicho: venga usted, pase para allá y váyase rápido. Pero él le creyó a Dios. Le dijo: Señor, ¿cómo tú lo vas a hacer? Yo no sé. Y hermano, ¿no es cierto que cuesta creer eso? Algunos dicen: la verdad. Bueno, yo lo viví en carne propia cuando me traje a mi suegro. Yo me crucé a mi suegro como Vicente Fernández, todas las garitas de México. Y llegamos a una garita, hermanos, que era la última. Y ahí estaba el ejército, estaba. Y yo le dije: Señor, perdóname por esta locura que hoy nunca más la vuelvo a hacer, ¿verdad? Estábamos a 2 millas para llegar. Por fuerza habíamos que parar ahí. Y ahí lo traíamos. Y yo le dije: Señor, dame una señal. Estaba cayendo un cernidito un poquito, que llueva bastante, le digo yo, para saber que esto es de ti. Y empezamos a cantar: Dios manda lluvia. Ahí venían mis hijos: derrama de tu espíritu. Y empieza a llover y a llover y a llover. Paso la aduana, y cuando paso la aduana viene el oficial y empieza a parar el tráfico, pero yo ya había pasado. Y ahí me descargaron la pizza y todo y pasamos. Yo lo viví en carne propia eso. Pero dije: Señor, nunca más vuelvo a hacer esa locura. ¡Qué tremendo, hermano! A veces Dios, ¿verdad?, tiene cuidado, porque a veces nosotros hacemos locura y Dios tiene misericordia de nosotros. Dice que según el poder que actúa en nosotros es como Dios opera, ¿verdad? Y la victoria vendrá. En Mateo 21:22 Jesús dijo: y todo lo que pidieres orando, lo recibiréis. Todo lo que pidieres al Padre en oración, dice, creyendo, lo recibiréis. Hermano, pero creer ese versículo en una crisis que es difícil es. Yo no sé cuántos han estado en una crisis, ¿verdad? Pero hay que creer, lo vamos a recibir. La Biblia dice: espera en Dios y lo vamos a recibir, ¿verdad? Porque cuando usted espera, usted está seguro de que viene bien. Viene bien. Si no vino hoy, vendrá mañana. Si no viene mañana, de que va a venir, va a venir. Pero usted se mantiene firme, dice ahí, esperando la bendición. En las acciones de la gente se ve si hay fe o no. Es en la acción que se nota si hay fe o no hay fe. Por eso Jesús premia la fe de 3 personajes de la Biblia. Está la fe de un oficial romano. No era judío, no era creyente, era mundano, era impío. Él oía hablar de los milagros de Jesús, pero era un hombre de autoridad. Y vino a Jesús y le dijo: Señor, tengo un criado en mi casa y solo quiero que digas la palabra y mi criado sanará. Y Jesús, hermanos, premió la fe de este hombre, porque dijo: miren este hombre, ni aún en Israel hay encontrado uno que tenga tanta fe como él. Y Jesús le dijo: así como has creído, así será. ¡Qué tremendo! Luego vemos otro caso de fe en la Biblia de una mujer cananea. Esta mujer tuvo que romper la maldición, porque, hermanos, los cananeos eran malditos a los ojos de Dios, ¿verdad? Y allá en el Antiguo Testamento dice por qué el cananeo no podía entrar a la congregación.
Y esta mujer, siendo cananea, con una hija endemoniada, vino a Jesús y 3 veces fue ignorada. La primera vez, los discípulos la ignoraron. La segunda vez, no le hicieron caso. La tercera vez, Jesús se detuvo, ¿verdad? Porque le dijo: mira, mujer, no es el tiempo de darle el pan a los hijos, sino a los perrillos. Entonces, esta mujer, imagínense, aunque fue ofendida, porque a los samaritanos, al que no era judío, se le llamaban perrillos, Jesús premió la fe de esta mujer, porque le dijo: Señor, no importa que yo sea una perrilla, pero yo quiero la migaja que cae de tu mesa. Y Jesús dijo: miren, dijo esta mujer, así como has creído, así se hará. Dios premió la fe, hermano, de esta mujer. Pero hay otro caso que Dios premió en la Biblia, que fue la fe de una mujer que tenía un flujo de sangre. Dice que había gastado todo cuanto tenía. Y esta mujer, en medio de aquella multitud, que se cree que se veían unas 15.000 o 20.000 personas a Jesús, dice que esta mujer, como pudo, se metió en medio de la multitud. Y ella dijo: si yo tan siquiera tocara el borde de su manto, yo fuera sana. Y cuando tocó el borde del manto de Jesús, Jesús se detuvo y dijo: alguien me ha tocado porque ha salido poder de mí. Y los discípulos le dijeron: Señor, pero si todos te aprietan y te oprimen. Pero él dijo: alguien me ha tocado. Porque esta mujer lo tocó con fe. Entonces, mire, Dios siempre va a premiar la fe cuando usted cree. Cuando Dios te da una palabra, créela. No creas las voces negativas, cree lo que Dios te diga. Cuando Jairo vino donde Jesús, le dijo: Señor, mi hija está agonizando en mi casa, quiero que vayas y ponga las manos sobre ella y vivirá. Y Jesús le dijo: yo voy a ir a tu casa. Pero como dicen que el Señor nunca tuvo deprisa en la Biblia, porque Él nunca llegó tarde, siempre llegó a tiempo a todos los lugares donde llegó, ¿verdad? En ese momento, pues, salieron un montón de enfermos y se entretuvo. Llegó un criado de Jairo y le dijo: ya no moleste más al maestro, tu hija acaba de morir. Y Jesús escuchó y le dijo: Jairo, ten fe, tu hija duerme. Entonces Jairo tuvo que tomar una decisión de creer lo que Jesús dijo y no en aquellas voces negativas. ¿Y qué sucedió? Que cuando Jesús llegó a la casa, su hija resucitó. Mire qué fe, cómo Dios premió la fe, imagínense, de toda esa gente. Por eso, ¿verdad?, hablamos que es la plena y absoluta confianza, que la fe es un fruto del Espíritu Santo que Dios nos ha dado a nosotros. Amén. Es fruto del Espíritu Santo. La fe no es de la boca para afuera, es de lo profundo de mi ser que sale la fe. De ahí opera. Por eso yo quiero que mire Romanos 10:10. ¿Cómo opera la fe? ¿De dónde viene la fe? ¿De afuera o de adentro? ¿Verdad? Entonces viene de lo profundo. En Romanos capítulo 10, versículo 10, encontré este pasaje poderoso. Dice ahí: porque con el corazón se cree. Cuando dice se cree, está la fe. Con el corazón se cree. ¿Para qué dice? Para la justicia. Quiere decir que en lo profundo de nuestro ser interior es que se cree. No es del vientre para afuera, es de lo profundo de nuestro ser. Dice que con el corazón se cree. ¿Para qué? Para que la justicia, que es la palabra de Dios, la ponga por obra. Entonces la fe viene de lo más profundo de mi ser. Por eso dice ahí que nuestra relación con Dios es que el Espíritu Santo, ¿verdad?, es el que nos da las victorias a cada uno de nosotros. Pero se cree en lo profundo, con el corazón. Quiere decir, hermanos, que esa palabra de Dios obra, ha prometido que va a hacer lo que tiene que hacer. Por eso tengamos cuidado cómo nosotros hablamos y cómo nosotros creemos. Porque dicen que los seres humanos somos lo que hablamos y lo que creemos. Esos somos los seres humanos, lo que hablamos y lo que creemos. Hay una anécdota de un rey que le mandó un regalo a una reina. Y cuando la reina la abrió, miró que era estiércol humano.
lo que le había mandado el rey. Y la reina dijo: tráiganme las joyas que yo tengo. Y preparó un regalo bien bonito para el rey y dijo: lléveselo al rey, díganme que yo se lo mando. Porque uno da dice lo que hay en el corazón, ¿verdad? Imagínense, hermano, qué enseñanza más profunda de dónde viene nuestra fe. La ciencia médica, oiga bien, ha probado que con sus experimentos y sus asuntos, que lo que el ser humano habla afecta a todo el organismo. Comprobado científicamente que lo que usted habla afecta a todo el organismo. Por eso dice la Biblia que el corazón contento hermosea el rostro, pero el espíritu abatido dice seca los huesos. Una persona enojada, hermano, se destruye sola. Entonces usted ve que hay gente que siempre están hablando enfermedad. Nunca van a poder curar, porque todo el tiempo hablan de enfermedad. Aquí no hay eso, ya como yo aquí no hay eso. No hay, ¿verdad? Ya. Siempre están hablando negativo. Hay gente que todo el tiempo habla negativo. Todo el tiempo. Tampoco hay de esos acá, ¿verdad? No han llegado. Y lo peor es que cuando usted escucha eso, hermano, hasta la fe Dios no le quiere enojar. Porque cuando usted se junta con un negativo, hermano, ¿verdad? Uno dice, bueno, ¿y será verdad que la fe existe o no? Por eso dicen que el 90% de los jóvenes cuando llegan a la universidad creen que vienen del mundo. Porque ahí les enseñan que tus hermanos ya están en el zoológico de Los Ángeles. Entonces ya desde joven, ahora cree, ¿verdad?, que la familia de él son los que están ahí en el zoológico. Porque se contaminaron ahí en ese ambiente, ¿verdad?, tan hostil y tan natural. Entonces, si usted habla siempre que Cristo murió en la cruz y que Él llevó todas tus enfermedades en la cruz del Calvario, usted está alimentando su fe. La mayoría de nosotros oramos por nuestra salud cuando estamos enfermos. Yo oro antes de enfermarme. Yo, si hay algo que siempre oro, es por mi cuerpo. Le digo: Señor, en el nombre de Jesús, yo reprendo toda enfermedad que pueda venir a mi vida antes de que llegue a mi cuerpo. Pongo una barrera, ¿verdad?, en mi vida, que la enfermedad no va a venir a mi vida. Y por eso que para mí pastillas y medicinas no existe para mí. Yo la medicina mía es Proverbios 3, 7 y 8. Dios es medicina para tu cuerpo y refrigerio para tu hueso. Esas son las pastillas y los jarabes que yo tomo todos los días, ¿verdad? Entonces tenemos que entender que nosotros tenemos que hablar victoria, salud, bendiciones. Imagínense, tenemos que aprender a hablar positivo, porque hasta los impíos que reciben clases de liderazgo, imagínense, ellos tienen victoria. Tienen victoria. En 1 de Pedro 4:11 hay otro pasaje maravilloso aquí. 1 de Pedro 4:11. Miren qué maravilloso es esto. 1 de Pedro 4:11. ¿Qué dice este pasaje? Si alguno habla, hable conforme a qué dice, a la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a hablar? Conforme a la palabra, no de un pensamiento humano. Si alguno habla, habla conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios que Dios da, para que en todo eso sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Mire qué hermoso. Qué privilegio de conocer la palabra y el poder de Dios. Porque vamos a ministrar de acuerdo a lo que dice la palabra y de acuerdo a lo que dice el poder de Dios en medio de una situación difícil. Por eso, hermanos, que si no tenemos fe, ¿qué vamos a aconsejar? Cuando nos toque aconsejar algo, si no tenemos fe, ¿qué le vamos a decir? ¿Verdad? No, pues le vamos a dar el toque. No, hermano, pues mire, pues ya, ¿verdad? La Biblia dice que ya hay que irnos con el Señor. Qué triste.
Pero miren qué hermoso como Pedro nos lleva aquí, ¿verdad? Hay creyentes que no leen la Biblia y la cargan en el brazo, pero no la leen. Y a la hora de administrar, ¿qué van a administrar? ¿Qué van a hablar? Porque dice que tenemos que hablar de acuerdo a lo que está escrito. Por eso este es un pan que hay que comérselo todos los días, hermano, todos los días. A mí me gusta aprenderme un versículo, 2 versículos por semana que nunca los he estudiado. Y los estudio por 1 semana, por 2 semanas, hasta que me los aprendo de memoria. Porque dice aquí, porque con el corazón se cree para la justicia, pero con la boca, dice, se confiesa ¿para qué? Para la salvación. Miren, las palabras que salen de nuestra boca salen con el poder de la palabra y con el poder de Dios. Por eso tenemos que creerlo, ¿verdad? De profundizarnos cada día más de la convicción que usted tiene. Mire lo que dice Lucas 6:45, hablando de la fe. Lucas capítulo 6, versículo 45. Esto es poderoso, hermano. Voy a tener que ir parando porque todavía me falta más de la mitad. Voy a seguir otro viernes con este tema, que es la fe. Lucas 6:45 dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón ¿habla qué? La boca. Está hablando de esa fe. Se sabe cuando hay gente que tiene fe. De la abundancia del corazón, dice, habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro habla, ¿verdad? Y ahí tiene que ver todo cuando el corazón. Por eso cuando usted mira gente que lo que hablan todo es negativo, ¿verdad? Eso demuestra lo que hay en el corazón. Así de fácil, hermano. Tenemos que ser psicólogos de la Biblia nosotros. Pero cuando usted escucha gente que está diciendo: estoy sano, estoy bendecido, Dios es bueno, pastor, mire este 2021, ¿verdad? Voy a subir de nivel. Y usted empieza a ver, hermano, cómo Dios comienza a bendecirte. Usted dice: yo voy a caminar victorioso. Entonces eso cumple lo que dice el Salmo 37:5. Mire que los que tienen fe, se cumple lo que dice el Salmo 37:5. Es que hay versículos que es fácil memorizarlos, el problema es creerlo. Pero mire el Salmo 37:5. ¿A dónde nos lleva? Esto es maravilloso. Salmo 37:5 dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. ¿Qué hay que hacer nosotros? Pongamos en las manos de Dios este caso. Como dijo el rey Josafat cuando estaba acorralado por los enemigos, dijo: Señor, no sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros rostros. Y se pusieron a adorar a Dios, ¿verdad? Y aquí dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. Mire qué poderoso, hermano. Habla de encomendarnos a Dios. Espera en Dios. Dios a veces contesta inmediatamente. En el caso de sanidades y milagros, a veces lo hace en forma instantánea, ¿verdad? En forma instantánea. Otros se van con los síntomas. Vinieron a la casa de Dios, pero no sucedió el milagro. Pero usted se va creyendo para la casa, ¿verdad? Que el milagro está hecho y el siguiente día amanece sano. Confía en él, dice, y él hará. Imagínense. Otros no se sanaron el siguiente día, pero siguen creyendo: estoy seguro que estoy sano. Estoy seguro que estoy sano, ¿verdad? Y de repente un día amanece sano. Desapareció el problema. Fue el doctor a hacer el examen y salió todo perfectamente. Mire qué hermoso. Otros se van hablando negativo y el otro día amanecen enfermos, ¿verdad? Y siguen enfermos. ¿Por qué? Porque no han ejercitado su fe. Me gustó lo que dijo un hermano. Hay gente, dijo, que cuesta creer
cuesta que crean, dijo, que a Jonás se lo tragó un pescado. Y mucha gente dijo, le cuesta creer eso. Pero dijo este hermano, pero si la Biblia dijera, hermano, que Jonás se tragó la ballena, dijo, yo lo creyera. ¿Verdad? Si la Biblia dijera que Jonás se tragó la ballena, dijo, yo lo creo. Mire qué tremendo. Es que la fe, hermano, cuando está escrita en la palabra de Dios, nosotros tenemos que ver que para Dios, mire lo que dice Jeremías 32:27. Jeremías 32:27. Este pasaje es poderoso. Subrayelo, porque este pasaje es poderoso. Cuando usted se enfrente con un imposible, aquí está la clave. Dice aquí, he aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne, en otras palabras, de todo ser humano. Y luego, ¿qué dice? ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Dios hace la pregunta, usted y yo tenemos que contestarla, ¿verdad? Que cuando usted está en una encrucijada, Dios dice, ¿habrá algo que sea difícil para mí? ¿Usted qué cree, hermano? ¿Verdad? Claro que no. Alguien dijo, cualquier duda que usted tenga, usted está insultando a Dios. Por eso dice que el que no cree no puede agradar a Dios, porque lo está insultando. Porque para Dios no hay nada imposible. Por eso alguien dijo, si no cree, voltea a ver para el cielo. Porque el Salmo 19:1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento, dice, anuncia la obra de sus manos. Entonces, si usted tiene una enfermedad y le dice a Dios, y le dice a esa enfermedad, desaparécete de mi cuerpo, usted no la ve que va a desaparecerse, pero usted lo cree. Porque los cristianos, para ver un milagro, primero hay que creerlo, y después lo miramos. Los del mundo dicen, primero hay que ver para creer, pero los cristianos hay que creer para ver. Todo lo contrario, ¿verdad? O sea, viene de nuestro profundo, de nuestro ser. Por eso dice Romanos, ¿verdad? Que tenemos que aprender a creer de lo profundo de nuestro ser. Porque lo ocuparse de la carne es muerte, de lo de afuera es muerte. Pero lo ocuparse de lo de adentro dice es vida y es paz. Vamos a aterrizar aquí con este versículo, Jeremías 1:5. Seguimos la otra mano. Mire este pasaje. ¿Qué ejemplo es lo que Dios nos pone, hermano? Para que nosotros podamos tener fe, ¿verdad? Y ejercitarla y ponerla en práctica. Jeremías 1:5. Gloria a Dios. Qué poderoso. ¿Qué dice? Antes que te formase en el vientre de tu madre, ¿verdad? Te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Y te di por profeta a la nación. Qué tremendo es este. Este versículo es profundísimo. Imagínense. Cómo Dios está hablando de Jeremías, ¿verdad? Y vemos ahí que Jeremías no había nacido todavía. Tal vez su mamá y su papá todavía no existían, o tal vez ya eran novios, pero no se habían casado todavía. Por eso dice, antes de que estuvieses en el vientre de tu madre, dice, yo te conocí. Por eso es una plena y absoluta confianza, ¿verdad? Que Dios es el que tiene la última palabra. Y mire qué conocimiento, hermano, que con un conocimiento humano se nos explota el cerebro para entender este pasaje. Y Dios le dice, ¿verdad? Te conocí. O sea, ya Dios lo conocía. No estaba todavía ni en el vientre de su mamá y ya Dios conocía a Jeremías. ¿Cómo le haremos con los que abortan, hermano, con este pasaje? ¿Verdad?
Imagínense. Ya Dios lo conocía. Y le dice Dios, y antes que nacieses, te puse aparte, puse un llamado en ti. Y le dice, y te di por profeta a las naciones, antes de que naciese. O sea, querer entender esto, hermanos, es demasiado profundo, ¿verdad? Solo hay que creerlas. Amén. Que si estamos vivos aquí, hoy en este día, es porque Dios nos ha cuidado y nos ha guardado. De cuántas muertes Dios nos ha librado, de cuántas enfermedades, de cuántas miserias Dios no nos ha cuidado. Imagínense, si Jeremías ni había sido engendrado y ya Dios tenía un plan para él. No digamos ya nosotros que ya nacimos. Imagínense, qué planes los que Dios tiene para nosotros. Planes de bien, dice la Biblia, y no de mal, para darnos el fin que esperamos. Así que se cree que la mayor parte de los creyentes caminan por vista, no por fe. Por eso hay mucho fracaso, por eso hay mucha mala noticia, por eso hay mucha gente desanimada, ¿verdad? Porque no hemos aprendido a caminar por fe. Tenemos que aprender. Amén. Padre, gracias te damos por tu palabra. Qué lindo, Señor, es poder ser guiado por la palabra de Dios y por el poder del Espíritu Santo. Queremos agradecerte, Señor amado, en esta preciosa noche, porque hemos entendido, Señor, que fe es tener la plena confianza, Señor, de que la última palabra no la tiene el ser humano, la última palabra la tiene Dios. Y en esta noche queremos poner en tu linda mano, Señor, a tu pueblo, a tu iglesia, a todo ser humano que vive en este planeta Tierra, lo ponemos en tus preciosas manos en esta preciosa noche, en el nombre poderoso de Cristo Jesús y por el poder del Espíritu Santo, Señor, que nos guía a toda verdad. Guarda a tus hijos, guarda a tu pueblo. Señor, sabemos que todas las bendiciones que nosotros vamos a tener están conectadas a la fe. Por fe, Señor, tenemos un carro, otros van a tener un carro. Por fe tenemos una casa, otros la van a tener. Por la fe, Señor, algunos van a alcanzar una carrera, otros ya la alcanzaron. Por la fe, Señor, tú nos vas a abrir puertas grandes, Señor, que todavía no se han abierto. Todo, dice la Biblia, es por fe y para fe. Por eso el justo, por su fe, vivirá. No por lo que vemos, sino por lo que creemos. Sabemos que estamos escondidos en la mano poderosa tuya, Señor, y queremos ejercitar esa fe que tú nos has dado. Sabemos que tenemos que tomar acción. Sabemos que tenemos que creer. Sabemos que tenemos que ser positivos. Sabemos, Señor, que tenemos que ver lo que Dios está haciendo, no lo que el diablo está haciendo. Tenemos que creer en la salud, no en la enfermedad. Tenemos que creer, Señor, en la riqueza, no en la pobreza. Tenemos que creer, Señor, en la bendición y no en la maldición. Porque cuando tú nos sacaste del anonimato, Señor, pusiste un destino en nosotros como Jeremías. Y pudimos ver, Señor, ese destino hecho realidad. Por eso encomendamos a ti en esta preciosa noche, Señor, cada vida, cada familia, Señor, que te alaba y te adora, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Cualquier situación, hermano, que usted esté pasando, agréguele fe. Vamos a hacer una oración aquí. Mi hermana Aura dice que le ayudemos a orar por su tío Víctor Hugo Franco, ¿verdad? Hoy le dijeron a su esposa que ya no tiene esperanza de vida. Amén. Que ya no tiene esperanza de vida. Bueno, vamos a poner en acción lo que hemos predicado. Que Dios levante a este varón. ¿Es cristiano, hermano? Sí. Amén. Bueno, si es hijo de Dios, imagínate cuánto más, ¿verdad? El milagro está más seguro. Amén. ¿Está joven? Está joven. Gloria a Dios. Bueno, vamos a orar vida. Vamos a orar vida. Se llama
Víctor Hugo Franco. Padre, ¿en qué hospital está? En el hospital de Lancaster. Amén. Señor, enviamos esta palabra de fe hasta el hospital de Lancaster en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Oramos por Víctor Hugo, Señor, en esta noche que se está debatiendo con la vida y la muerte. Hay un espíritu de muerte sobre él, Señor amado, pero en esta noche, Señor, abrazamos la fe, Padre Santo, y podemos, Señor, enviar una oración de fe hasta ese hospital de Lancaster y pedimos un milagro para mi hermano Hugo. Señor, él es un siervo tuyo, Padre, que te sirve, Señor amado, y en estos momentos declaramos lo que dice el Salmo 118, 17, Señor, que no se va a morir este varón, sino que va a vivir para contar las obras de Jehová. Declaramos esta noche de lo más profundo de nuestro corazón, Señor bendito, que esta enfermedad no es de muerte, sino para la gloria de Dios. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, oramos por el hermano Oscar también, que está en el hospital Kaiser de aquí de Panorama City. Nosotros ya declaramos un milagro grande en la vida de este varón y creemos que ya está hecho, Señor, por el poder de tu palabra, Padre mío. Y aquellos que se están debatiendo con la muerte, Señor bendito, pero tú les has dado fe para poder clamar ahí donde ellos están, Señor. Si Jonás clamó desde la panza de un pez, Señor, y ahí tú lo levantaste y lo sacaste, Padre amado, cuánto más nosotros que somos tus hijos, Señor bendito, que desde el día que nos convertimos al Evangelio, Señor, nos regalaste ese regalo de la fe. Por eso dice la Biblia, por gracia somos salvos por medio de la fe. Y está hablando de la salvación del alma, pero de cualquier salvación que tú necesites, también está hablando que lo creas. En el nombre de Jesús, Señor, declaramos un milagro sobrenatural para la gloria y la honra tuya, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Si usted conoce un hermano, una hermana que está enfermo, hermano, envíe la palabra de fe, mándela, ¿verdad? Dice el Salmo 127, 107:20, dice el Salmo 107:20, envió la palabra y lo sanó a todos, dice. O sea que Dios envió la palabra de fe y lo sanó a todos. Y bueno, en esta noche, Señor, declaramos que el Salmo 107, versículo 20, se hace realidad en esta noche. Enviamos la palabra de fe y tú los sanas a todos con su poder. De acuerdo al poder que hay en nosotros, así tú te glorificas y te manifiestas. Por eso dice la Biblia que el que conoce la palabra, que hable conforme a la palabra de Dios. Y el que conoce el poder del Espíritu Santo, que hable conforme al poder del Espíritu Santo. Y nosotros hablamos así en esta noche, conforme a lo que dice la palabra y conforme a lo que dice el Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, obra milagros creativos para tu gloria y tu honra. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Dios nos bendiga, hermanos, ricamente. Gloria a Dios. Los esperamos el domingo a las 3 de la tarde, ¿verdad? Y pues que Dios los bendiga ricamente, hermanos, en esta preciosa noche.